En la pequeña ciudad de Montelano, el hospital era un faro de esperanza y desesperación. Sus paredes, resonantes con los susurros angustiados de las familias y los pasos apresurados de los médicos, albergaban vidas hechas jirones y el duelo constante entre la vida y la muerte. El doctor Lucas Martínez, un hombre de mediana edad, estaba íntimamente familiarizado con estos corredores. Su cabello, una vez marrón exuberante, ahora mostraba rastros de mechones grises, una evidencia física de las décadas dedicadas a la medicina. Lucas era conocido por su competencia, pero también por su profunda reserva. Su compromiso con la ética médica fue inquebrantable, un escudo que erigió contra la agitación emocional que impregnaba su profesión. Sofía Méndez, por otro lado, era una paciente que había vivido solo 30 años, pero llevaba una pesada carga. Acostada en una cama de hospital, sus ojos marrones, una vez llenos de vida, ahora estaban obsesionados por una devastadora enfermedad cardíaca. Ella estaba en Montelano por una razón fuera de su control, su vida giraba en torno a citas médicas y procedimientos invasivos. El destino los reunió en ese día oscuro cuando Sofía fue admitida en la sala de emergencias. Los latidos irregulares de su corazón y sus leves suspiros eran un eco de las incertidumbres que enfrentaba. Luke, el médico a cargo de su caso, no pudo evitar sentirse intrigado por la mujer frente a él. Una sensación extraña y abrumadora, dormida durante mucho tiempo, comenzó a agitarse en su pecho. Para Sofía, ese encuentro representó un encuentro con un futuro incierto. Sabía que estaba en manos de un médico experto, pero la soledad que la rodeaba parecía más sofocante cada día. Miguel, su esposo, un hombre de negocios que viajaba constantemente por trabajo, rara vez estaba presente para consolarla. En su ausencia, Sofía encontró una conexión poco probable con Luke, un hombre cuya mirada seria ocultaba un abismo de sentimientos reprimidos. Cuando Luke evaluó la salud de Sofía y revisó su historial médico, no pudo evitar notar la llama de inteligencia y carisma que irradiaba. Ella era una mujer que desafió su propio destino, y él se sintió intrigado por su fuerza silenciosa. A medida que los días se convirtieron en semanas y Sofía continuó su batalla contra la enfermedad, sus conversaciones con Lucas se profundizaron. Compartieron historias personales, sonrisas y, a veces, incluso lágrimas. A medida que el mundo exterior continuaba con su agitada vida, dentro de esas paredes del hospital, Lucas y Sofía estaban construyendo un puente emocional que desafiaba todas las convenciones médicas. El aspecto psicológico de Luke estaba bajo presión. Sabía que la ética médica prohibía las relaciones románticas con los pacientes, pero su propia humanidad estaba en conflicto con esta regla sagrada. La atracción que sentía por Sofía, una paciente frágil, era un dilema que lo atormentaba. Sofía, por su parte, estaba atrapada en un matrimonio que se estaba desintegrando lentamente. Michael, su marido ausente, comenzaba a sospechar su creciente cercanía con Luke. Estaba dividida entre la gratitud por su médico y la necesidad de llenar el vacío emocional que Miguel había dejado en su vida. El Hospital Montelano siguió siendo el epicentro de vidas en tránsito, donde la fragilidad humana quedó al descubierto ante los ojos de médicos y enfermeras. Para Luke, el compromiso con la ética médica se estaba poniendo a prueba como nunca antes. Su conexión con Sofía, la paciente que había jurado cuidar, se estaba profundizando rápidamente, y la lucha entre sus deberes profesionales y sus sentimientos personales comenzaba a consumirlo. Sofía, por su parte, enfrentó los altibajos de su recuperación. Su condición cardíaca continuó desafiándola, pero la presencia constante de Luke en su vida le trajo un rayo de esperanza. Cada visita de él era un alivio, un soplo de aire fresco en su monótona rutina hospitalaria. Las conversaciones entre ellos comenzaron a trascender los límites de la medicina. Por la noche, cuando las luces del hospital se apagaron y los pasillos se quedaron en silencio, compartieron sus secretos más profundos. Lucas reveló historias sobre su infancia, creciendo en un pequeño pueblo, el hijo mayor de una familia que tenía la medicina en alta estima.
Contó cómo su madre solía leerle historias antes de acostarse, creando un amor eterno por la literatura. Estos momentos de ternura y conexión fueron preciosos para él, un escape de las demandas del mundo real. Sophie, a su vez, desentrañaba los capítulos ocultos de su propia historia. Habló de su infancia, los juegos callejeros con sus hermanos, los veranos calurosos y los duros inviernos en su ciudad natal. A veces, al recordar momentos felices, las lágrimas brotaban de sus ojos, mezclando tristeza y anhelo. Ella confesó sus sueños y ambiciones que de alguna manera se habían perdido en el camino de la edad adulta. Mientras compartían sus historias, la barrera entre el médico y el paciente se rompió. No eran solo médico y paciente, sino dos almas solitarias que buscaban consuelo el uno en el otro en medio de la agitación de sus vidas. Luke se encontró perdido en un complejo dilema emocional. Su mente lógica luchó con su corazón, y se encontró deseando más de lo que cualquier médico debería desear. Sophie, por su parte, estaba dividida entre la profunda gratitud que sentía por Luke y una creciente atracción. Su presencia constante en su vida le hizo preguntarse qué le faltaba a su matrimonio con Miguel, un hombre ausente, y si podía encontrar esas respuestas en un médico que la veía como algo más que una paciente. La mirada preocupada de Luke se fijó en Sophie, acostada en la camilla de la cirugía, su frágil corazón palpitaba con una tensión compartida. El quirófano estaba inmerso en una tensa quietud. El equipo médico, dirigido por Lucas, trabajó en sincronía para corregir el problema cardíaco que afligía a Sofía. Fue un procedimiento arriesgado, una batalla épica contra las limitaciones del cuerpo humano. El silencio fue interrumpido solo por el sonido del monitor cardíaco y el equipo quirúrgico, una banda sonora que se hizo eco de la gravedad del momento. Lucas se sumió en un torbellino de emociones mientras realizaba la cirugía. Cada corte agudo, cada punto delicado que hizo en el corazón de Sophie parecía resonar con el peso de sus decisiones pasadas. Se preguntaba sobre la ética médica que le prohibía cruzar la línea entre médico y paciente, pero allí, en la sala de operaciones, el vínculo entre ellos parecía inquebrantable. En un momento crítico durante la cirugía, cuando el corazón de Sophie estaba especialmente frágil, Lucas se enfrentó a una elección desgarradora. Se necesitaba una decisión rápida para garantizar el éxito del procedimiento, pero esta decisión implicaba riesgos significativos. Dudó solo por un momento, pero la urgencia de la situación lo obligó a seguir adelante. La ansiedad lo ahogó mientras sostenía el corazón de Sophie literal y figurativamente en sus manos. La cirugía terminó con éxito, pero no sin consecuencias. Sophie se enfrentó a un periodo de recuperación doloroso e incierto. Las cicatrices físicas que marcaban su pecho eran un recordatorio constante de su viaje. Y Lucas llevó el peso de la decisión que había tomado, una sombra que se cernía sobre su carrera médica. El aspecto psicológico de Luke estaba hecho jirones. Se preguntó si su decisión durante la cirugía fue la correcta, o si había arriesgado su carrera por un vínculo que desafiaba todas las normas éticas. El dilema entre el deber profesional y los sentimientos personales lo atormentaba más que nunca. Sophie, por su parte, era consciente de la gravedad de lo que había enfrentado. También se dio cuenta de la complejidad de los sentimientos de Luke por ella. Estaba dividida entre la gratitud que sentía por él por salvarla y la necesidad de enfrentar la realidad de su matrimonio con Michael. La exitosa cirugía de Sophie había puesto un signo de exclamación en su historia, pero ahora, las consecuencias de sus acciones resonaban en las paredes del hospital. Lucas enfrentó las consecuencias profesionales de su decisión durante la cirugía. Una investigación ética interna estaba en marcha, amenazando su carrera médica. Se encontró abrumado por la culpa y la incertidumbre del futuro, cuestionando si la pasión que había sentido por Sofía había sido una debilidad o una revelación. Sophie, todavía en recuperación, también se enfrentó a un dilema. Su matrimonio con Michael estaba en crisis debido a su constante ausencia del hospital y su creciente cercanía con Luke.
Estaba dividida entre la gratitud que sentía por el médico y la necesidad de salvar su matrimonio. Luca había decidido tomar medidas drásticas. Se mudó a un nuevo lugar, comenzando el proceso de separación de su esposa. El dolor de la decisión pesaba mucho en su corazón, pero creía que era la única manera de enfrentar la realidad de sus sentimientos por Sophie. Sophie, por otro lado, estaba decidida a luchar por su matrimonio con Michael. Ella reconoció que había descuidado su relación y se esforzó por reconstruir lo que se había desgastado a lo largo de los años. Lucas estaba destrozado, enfrentando la perspectiva de perder su licencia médica mientras se embarcaba en un camino desconocido. Sophie luchó por mantener la fachada de su matrimonio mientras enfrentaba la atracción que sentía por Luke. Lucas y Sophie habían recorrido un largo camino desde el día en que sus vidas se entrelazaron, y ahora estaban a punto de enfrentar la decisión más importante de todas. La separación de Lucas y su esposa estaba en marcha. Se había mudado a un nuevo lugar, un hogar que llevaba la soledad y el vacío de una vida que estaba dejando atrás. Cada objeto y rincón de la nueva casa fueron testigos mudos de su dolorosa decisión. Sophie, por su parte, se comprometió a salvar su matrimonio con Michael. Luchó por reconstruir la relación, invirtiendo tiempo y energía para llenar los espacios vacíos que se habían formado entre ellos. Los recuerdos de su vida anterior con Miguel, los momentos felices que compartieron, fueron faros de esperanza en su esfuerzo por la reconciliación. Lucas y Sophie estaban decididos a seguir adelante, pero la sombra de la pasión prohibida que compartían se cernía sobre ellos. Los recuerdos de los momentos de intimidad y conexión que compartieron los perseguían día y noche, incluso mientras intentaban construir vidas separadas. La mente de Lucas y Sophie estaba en un estado de confusión. Lucas se enfrentó a la soledad de su nueva vida, cuestionando si su decisión de alejarse de su esposa fue la decisión correcta. Anhelaba la profunda conexión que había compartido con Sophie, pero sabía que cruzar esa línea era imposible. Sophie, por su parte, continuó la lucha por la restauración de su matrimonio, pero la sombra de Luke se cernía sobre ella. La atracción que sentía por el médico era un recordatorio constante de los sentimientos prohibidos que habían compartido. Se preguntó si realmente podría dejar atrás la pasión que los había unido. El tiempo pasó y transformó las vidas de Lucas y Sofía de maneras que nunca hubieran predicho en ese comienzo turbulento de pasión prohibida. Han pasado años desde que tomaron las difíciles decisiones que los llevaron a ir por caminos separados. Lucas había continuado su carrera médica, dedicándose a cada paciente con renovado celo. Había aprendido a canalizar la pasión que una vez sintió por Sofía en su trabajo, convirtiéndose en un cirujano respetado y amado por sus colegas y pacientes. Sophie, por su parte, había logrado reconstruir su matrimonio con Michael. Han pasado por altibajos, pero el compromiso y la determinación de ambos les han ayudado a superar los desafíos que han enfrentado. Su relación se había fortalecido con el tiempo, y habían construido una familia feliz juntos. Sin embargo, los recuerdos de Lucas y Sophie nunca se desvanecieron por completo. Se habían distanciado, pero el vínculo que compartían seguía siendo una parte indeleble de sus vidas. Ocasionalmente se preguntaban cómo sus vidas habrían sido diferentes si hubieran seguido un camino juntos, pero sabían que las circunstancias y la ética médica habían dictado su destino. En un soleado día de primavera, el destino los volvió a unir de maneras inesperadas. Lucas estaba en una convención médica en un pueblo cercano cuando, mientras caminaba por la calle, vio a una mujer de cabello castaño y ojos expresivos en la distancia. Por un momento, su corazón se aceleró cuando juró que era Sophie. Sophie también estaba en la ciudad para una cita de negocios con Miguel. Mientras pasaba por un cuadrado, su mirada atrapó a un hombre de cabello gris, y una sensación de reconocimiento casi visceral la envolvió. Sintió que había conocido a este hombre antes. Las miradas de Lucas y Sophie se encontraron, y un momento de reconocimiento pasó entre ellos. Se acercaron,
la vacilación inicial dio paso a sonrisas. Las palabras se intercambiaron y se dieron cuenta de que la atracción que habían sentido en el pasado todavía existía, pero ahora estaba atenuada por la madurez y el respeto por las elecciones de vida que cada uno había hecho. En medio de lágrimas y risas compartidas, Lucas y Sofía reconocieron que el tiempo los había transformado, pero sus vidas todavía estaban unidas por una conexión especial. Sabían que no podían deshacer el pasado, pero podían abrazar el presente y la amistad que había surgido entre ellos. En ese momento, entendieron que aunque sus vidas habían ido por caminos separados, el destino tenía una forma curiosa de unir los destinos de maneras inesperadas. Se despidieron con promesas de mantenerse en contacto, sabiendo que no importaba a dónde los llevara la vida, la pasión prohibida que compartían siempre sería una parte preciosa de sus historias. Y así, Lucas y Sofía continuaron sus viajes separados, pero ahora con la certeza de que incluso en las complejidades de la vida, el amor y la conexión podrían encontrar su lugar, dando forma a las vidas de maneras que nunca podrían haber predicho.